Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Estamos transmitiendo Networking con Dios, un programa pues que el Señor nos ha puesto en el corazón, pues poder compartir con la gente, ¿verdad? Con los hermanos, temas de cómo administrar su dinero, administrar los recursos, las bendiciones que nos ha dado, cómo manejar también el tema empresarial en cuanto al tema financiero, administrativo, y lo hacemos una vez al mes. Por el tema pues el coronavirus y la pandemia, pues el mes pasado nos costó un poquito ahí como poder hacerlo, ¿verdad? Desarrollarlo, pero pues este mes, ya que empezamos a hacer todo online y así vamos a continuar hasta no sé cuánto tiempo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces lo hacemos el último jueves de cada mes y pues hoy estamos llevando a cabo este networking con Dios virtual digital. Gracias a quienes nos acompañan, gracias a quienes están viendo, gracias por su tiempo. Como ustedes saben, mientras estamos en cuarentena, el tema del internet está un poco complicado, pero yo estoy grabando siempre todas las sesiones que hacemos y pues siempre lo vamos a dejar subido en las redes y en YouTube y aquí en Facebook. Y saludos a todos que nos están viendo tanto en YouTube como en Facebook y como en Instagram. Entonces vamos a comenzar a desarrollar el tema que nos toca el día de hoy, que es una pregunta que si es pecado endeudarse. Entonces solo déjenme colocar aquí la presentación que les voy a proyectar. Ahí está. Bueno, en Instagram no puedo estar transmitiendo la presentación al mismo tiempo, pero van a estar escuchando lo que yo voy a ir aquí hablando y al final les voy a dejar también el link de YouTube o me lo pueden mandar por DM si quieren, con mucho gusto se los podemos reenviar. Bueno, ¿es pecado endeudarse? Es una pregunta que se ve en muchas iglesias, ¿verdad? En muchos espacios. Es un tema un poco complejo de abordar. Bueno, vamos a empezar. Antes de empezar a desarrollar unos tips que vamos a tocar, pues quiero comenzar con algunos versículos de la Biblia que nos van a ir adentrando en el tema. El primero es Proverbios 22:7, que dice: el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Bueno, muchas personas hemos estado endeudadas o estamos endeudadas y estamos pasando por una esclavitud muy difícil a quienes les debemos, por X o Y razones. Algunas situaciones han sido porque hemos tenido un mal manejo de nuestros recursos, un mal manejo del dinero. Otras situaciones han sido porque pues hemos tenido desaciertos en los negocios, ¿verdad? En los emprendimientos. Le hemos apostado a algún tipo de negocio y luego pues las cosas no resultan como eran. Problemas en el mercado, algo así como lo que está pasando ahorita con la pandemia. Ese tema tan volátil, ¿verdad? Nadie podía haber previsto una pandemia de este tipo, de este tamaño, entonces pues nos pueden llegar a afectar nuestros negocios, aunque algunos pues sepamos de tema financiero. Entonces, a lo que quiero llegar con este versículo es que el deudor es esclavo del acreedor hasta que le termina de pagar, ¿verdad? Entonces, y obviamente aquí estamos viendo en base a la palabra de que el rico va a dominar a los pobres mientras les debamos. En el otro versículo, pues Romanos 8:32 dice: el que no eximió ni a su hijo propio, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Entonces, si aquí vemos, el Señor pues provee todas las herramientas y nos provee todas las cosas, tal como dice que Él hasta entregó a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. Entonces aquí está esa gran pregunta y a veces nosotros no confiamos en el Señor, a veces nosotros tenemos
esas dudas acerca de que si será que me escucha, será que me responde, será que está escuchando esas oraciones que yo estoy haciendo todos los días, o incluso que algunos otros están intercediendo por mí. Entonces comienzan muchas dudas, ¿verdad? Pero Romanos 8:32 aquí dice cómo Él no nos va a conceder también todas las cosas. En Mateo 6, versículos del 25 al 26, nos dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y ahí en el 26 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Entonces aquí nos está diciendo el Señor de que, pues primero, demos gracias porque tenemos vida a quienes amanecimos hoy, quienes vamos a amanecer mañana. Y no nos preocupemos por qué nos vamos a poner y por qué qué vamos a comer, ¿verdad? ¿Qué nos vamos a poner de ropa? Porque dice que si las aves del cielo que no están sembrando ni segando, que es parte del trabajo que nos corresponde a nosotros ahora, como seres humanos, que no están recogiendo los graneros y sin embargo el Señor les alimenta, ¿cómo no nos va a dar a nosotros, que tenemos muchísimo más valor que esas mismas aves? Mateo 6:32 dice: porque los gentiles, o sea nosotros, buscan ansiosamente todas estas cosas. Hay que leer un poquito más atrás, pero me quiero centrar en este versículo. Dice que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. El Señor sabe que necesitamos alimento, el Señor sabe que necesitamos vestirnos, el Señor sabe que necesitamos un hogar, el Señor sabe que necesitamos ciertas cosas, lujo, salud, etc. Y Él lo sabe, aquí está diciendo. Pero aquí hay una frase que dice que buscamos ansiosamente. Y si nos vamos a otro versículo más que no lo tengo aquí, pero que es clave, es parte de lo que hemos venido desarrollando en estas últimas 8 semanas que hemos estado hablando en el tema virtual, es que no nos afanemos, no entreguémosles esa ansiedad al Señor. Parte de lo que yo platicaba ayer a quienes vieron lo que predicamos ayer en Sustentados, de cómo llevar el tema del dolor, cómo abordar el tema del sufrimiento. Y entonces ahí hablábamos de que tenemos que echar nuestra ansiedad y nuestras cargas al Señor. Y también hay una palabra que dice pues que no nos estemos poniendo ansiosos, ¿verdad? Sino que más bien pongamos en petición todas nuestras oraciones con acción de gracia. Entonces aquí como vemos, Mateo 6:32 dice pues que el Señor ya sabe que necesitamos todas las cosas materiales, ¿verdad? Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es dueño de todo, el Señor es el creador de todo, el Señor no necesita nuestro dinero, el Señor no necesita nada. Pero como lo hemos platicado, un acto de obediencia, un acto de amor, un acto de fe, pues es el ofrendar, el diezmar, el dar esas primicias, de las primeras cosas que hacemos, ¿verdad? Para, pues, al Señor tener esa fidelidad con Él, así como Él la tiene con nosotros. Pero aquí dice en Filipenses 4:19 que Él va a proveer todas las necesidades que tengamos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero aquí hay una clave. Cuando tenemos que meternos en la palabra, entonces dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos que estar metidos con Cristo, tenemos que buscar al Señor para que Él nos dé provea de esas necesidades que nosotros tenemos. Saludos a quienes están conectados, gracias por su tiempo, por siguiendo. Bueno, vamos a empezar con los tips que tengo preparados aquí en base a la palabra, que es para ver cómo salimos nosotros de deudas, a quienes ya tenemos deudas, a quienes estamos metiéndonos a deudas o a quienes posiblemente por la situación que estamos viviendo van a entrar en deudas aunque no querramos por la misma situación. Entonces aquí hay algunos tips para que sepamos cómo abordar este tema y todo pues sustentado con base a la palabra. Bueno, el tip número 1 o el punto número 1 es:
Mantener a Dios primero en todo. Es parte de lo que hemos venido desarrollando en los programas de Sustentados y en las prédicas que hemos estado haciendo en línea desde hace un par de meses ya. Entonces, miren que dice Mateo 6, versículos del 31 al 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Parte de lo que hablamos ahorita en los versículos anteriores antes de entrar a los tips, ¿se dan cuenta? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Aquí está la parte anterior que les decía antes de entrar a estos tips, que era la parte que íbamos a leer. Ahí encajamos y dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces aquí viene el primer tip. ¿Será que estamos buscando al Señor primero? ¿Será que estamos buscando las cosas del reino del Señor antes de cualquier cosa? ¿O está antes el trabajo? ¿Está antes las deudas? ¿Está antes cualquier otra cosa? Entonces miren, aquí están las primeras tips o claves que la misma palabra nos está dando. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí volvemos a hacer match con los versículos que les acabo de leer antes, de que a veces nosotros nos afanamos por la situación que estamos viviendo, por las penas que estamos pasando, pues que son normales, desde la perspectiva humana es normal, pero aquí tenemos que, la clave, el primer tip es buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas no nos preocupemos, porque como aquí dice que vamos a comer, que vamos a beber, que nos vamos a poner de vestir, obviamente dónde vamos a vivir y demás, todo esto va a ser añadido. Entonces, el primer tip, la primera clave que les quiero compartir es mantener a Dios primero en todo. El tip número 2 es: debemos orar todos los días y leer la Biblia. Miren lo que dice Josué 1.8. Josué 1.9 es muy conocido el versículo, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida que está un poquito antes, y es este versículo que les voy a leer. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, dice, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces aquí miren la segunda clave que nos da la palabra. La primera es que tenemos que buscar primero a Dios y que Él sea primero antes que cualquier cosa. La segunda clave es que tenemos que leer la Biblia y tenemos que meditar en ella de día y de noche, y que entonces, si nosotros ponemos en práctica todo lo que está escrito, pues aquí dice que el resultado va a ser que nuestro camino va a ser próspero y que vamos a tener éxito. Entonces mucha gente a veces dice que es suerte, a veces no es suerte. El tema es que nosotros leamos la palabra, que nosotros la pongamos en acción, y aquí dice que el resultado va a ser que va a prosperar nuestro camino y vamos a tener éxito. Entonces hay gente que uno dice: esa persona tiene éxito en todo lo que emprenda, todo lo que está haciendo le va bien. Puede ser de que esté poniendo esto en práctica, ¿verdad? Entonces, esa es la clave número 2. Vamos a la clave número 3. Debemos estar comprometidos con la iglesia, no simplemente asistentes. Bueno, aquí hay un tema que quiero también tocar. La iglesia no es un lugar físico, la iglesia, para empezar, somos nosotros, ¿sí? Pero también pues hay un lugar físico, o hay un lugar en este tiempo que estamos viviendo que es virtual, que pues tenemos que estar reunidos, ¿verdad? Ya sea en espíritu, ya sea a través de la tecnología, pero la idea es no estar solos en un mismo sentir, sino que estemos todos en un mismo sentir. Entonces Mateo 6:33 dice: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es parte de lo que habíamos leído en el tip número 1. Entonces tenemos que buscar al Señor, pero tenemos que estar comprometidos, no simplemente asistentes. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que poner por obra todo lo que nosotros recibimos a través de la palabra, que tiene que ver con la clave o el punto o el tip número 2. O sea, si se dan cuenta, todo viene enganchado, ¿verdad? Entonces,
tenemos que no ser simplemente asistentes, sino que tenemos que poner por obra todo lo que aprendemos. Entonces, seguir buscando al Señor. Bueno, me voy al tip número 4, por cuestiones de tiempo. Ahí está. Tip número 4. Debemos dar nuestros diezmos y primicias. Y aquí les pongo entre paréntesis una ley. Es un tema que a muchos no les gusta que uno aborde, pero sí es importante hacerlo. Malaquías 3, 10 y 11 dice: trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Este es el único versículo que ustedes van a encontrar en toda la Biblia, el único, donde dice el mismo Dios, el mismo Jehová, Yahweh o Yahvé, que lo pongamos a prueba. Es el único. Y aquí dice: si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Entonces a veces nos pasa que trabajamos mucho, que hacemos mucho, que estamos entregados al 100%, pero nuestro dinero, nuestro ingreso, nuestro sueldo no nos rinde. Y eso viene a ser en mucho porque no estamos cumpliendo este principio, que este principio es una ley, es la ley de la siembra y la cosecha. Como les decía al principio, antes de que los que están viendo me sintonizaran, les explicaba de que el Señor no necesita nuestro dinero. Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo. Pero Él nos entrega todo el tiempo bendiciones para que las administremos. Y conforme nosotros sepamos administrarlas, Él nos va a estar entregando o nos va a estar quitando. Entonces, si nosotros con lo que estamos obteniendo o recibiendo como sueldo, como ingresos de un negocio o como retorno de inversiones, como lo quieramos ver, pero ¿qué estoy haciendo yo con ese dinero? Entonces, ¿cómo lo estoy administrando? Si yo no estoy sabiendo administrar correctamente ese dinero y se me hace agua y no hice nada con él, pues el Señor lo que va a decir es que no le puedo dar más porque le va a pasar lo mismo. Ahora, si estamos haciendo más con eso, el Señor nos va a dar más. Ahí es cuando ponemos, digamos, en práctica esa parábola de los talentos. Entonces aquí viene un tema que es una ley, como les decía, que es la ley de la siembra y la cosecha. Y esto funciona para gente que está metida con el Señor y para gente que no, que también hay que saberlo dar, que hablarlo armadamente. Hay gente que tal vez no está en el camino del Señor, que tal vez no bien, pero como está ayudando a otros, como está orando y como está dándoles empleo a otros y demás, pues el Señor utiliza a esas personas para que sea canal de bendición para que los otros reciban. Pero a veces hay personas también, como les digo, que estamos metidos en el Señor y a veces no queremos cumplir con ese propósito porque decimos: a ver, ni qué va a hacer el pastor con ese dinero. De plano, ese dinero es para que pague su casa, para que se compre su carro y demás. Y hay algunos casos que así funciona, porque hay pastores que se dedican, digamos, a tiempo completo. Y hay otras personas que nos dedicamos a tiempo completo, pero que también tenemos nuestro negocio, que con eso empezamos nosotros y no tocamos ni un centavo de la iglesia, y que todo lo que la gente ofrenda, todo lo que la gente diezma y todo lo que la gente da de primicia, lo utilizamos para hacer obra, que para eso es. Entonces ayudamos a los niños, a los ancianos, llevamos comida, víveres, ropa, etcétera, etcétera. Entonces la idea, como les digo, es que aquí el Señor, con estas pequeñas cosas, con ese pequeño 10%, nos pone a prueba si nosotros somos fieles y si nosotros somos capaces de que esas bendiciones que nos da las podamos administrar correctamente. Bueno, Proverbios 3, versículos del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces esa es la otra parte de que vemos pues el tema de cumplir con las ordenanzas del Señor. Y no, como repito, no es que el Señor necesite nuestro dinero, porque no lo necesita, sino que está viendo qué tan obedientes somos. Él está siendo tan bueno con nosotros que nos deja quedarnos con el 90% que no es nuestro.
porque Él es el que nos da trabajo, Él es el que abre las puertas para los negocios, Él es el que nos manda los clientes si tenemos un negocio, Él es el que abre nuevas oportunidades, Él es el que abre las ventanas de los cielos para recibir esas bendiciones. Entonces, Él nos permite quedarnos con ese 90% nuestro de lo que Él nos dio a cambio de que nosotros seamos fieles. Entonces, este es un principio. Esta es la clave número 4. Vamos al punto número 5. Este es un tema también que tenemos que tocar y profundizar un poco. Debemos hacer guerra espiritual. Mateo 12:29 dice: Oh, ¿cómo puede alguien entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Entonces, en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Eso lo encontramos en 1 de Juan 4:4. Dice: Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí, antes de entrar a Mateo 16, tenemos que ver de que en esto que nos está hablando es que ¿quién puede saquear la casa de alguien si no nos ata primero? Si no nos amarra, si no nos, digamos, nos limita. Entonces aquí está hablando de un tema espiritual. Entonces si nosotros pues abrimos puertas, como se dice, si no estamos buscando al Señor, si nosotros no estamos teniendo esa comunión, si no estamos obrando correctamente, si no estamos llevando a cabo todos los estatutos, todo lo que nos manda la palabra, pues obviamente abrimos puerta y vienen situaciones que van a entrar a la casa, entonces nosotros tenemos que hacer esa guerra espiritual. Mateo 16:17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Vean, podemos hablar más cosas, ¿verdad? Pero lo que vamos es que en el nombre del Señor nosotros tenemos ese poder, como dice ahí arriba en 1 de Juan 4:4, de poder tomar el control en el nombre de Jesús y poner orden en la casa, porque Él ya venció al mundo, no somos nosotros. Él es el que nos da ese poder. Entonces sí es importante que nosotros oremos en la noche en nuestra casa, que bendigamos nuestra casa, que bendigamos nuestra familia, que si podemos con un acto de fe cubrir los dinteles de las puertas, de las ventanas, ¿verdad? Obviamente de forma pues simbólica, ¿verdad? No poniendo sangre, sino haciéndolo simbólicamente y cubriendo y ungiendo en el nombre de Jesús, orando todos los días, atando al hombre fuerte y echándolo fuera de nuestra casa, porque tenemos esa potestad. Y como ustedes saben, Efesios 6:12 dice que nuestra guerra, nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, ¿verdad? Y dice huestes, potestades, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos está diciendo Efesios 6:12 de que es una guerra espiritual. Y entonces nosotros, obviamente, ¿cómo vamos a vencer todas las batallas? Tanto de carne como en espíritu, en el espíritu, orando. Y ahí tenemos que hablar y podemos meter al tema de poner la armadura del Señor, pero eso es otro tema que vamos a desarrollar después. Bueno, vamos al punto, la clave número 6. Debemos saber de cuánto es nuestra deuda. Este es un tema bien importante. Muchos nos endeudamos y no sabemos cuánto es lo que debemos. Ya nos metimos a hacer tantas cosas, nos metimos a comprar y demás, y al final perdimos la cuenta de cuánto debemos, cuántos han sido esas moras, si hemos tenido atrasos, cuánto han sido esos temas de intereses, cuánto se ha acumulado, cuánto debo en tarjetas, cuánto debo en préstamos, cuánto debo en todo. Entonces, es bien importante, dice Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Entonces aquí nos está diciendo la clave. Antes de cualquier cosa, sentámonos a hacer cálculos. Calculemos si estamos endeudados, hagamos esas cuentas de cuánto debemos. Porque es importante sacar esas cuentas. Hay que saber a cuánto debemos y a quiénes les debemos, y hacer una proyección con los ingresos que tenemos, cuándo vamos a poder salir y tener esa libertad financiera. Y obviamente no quiere decir que nos sigamos endeudando más.
La idea del Señor con el tema de la deuda, con el tema de cómo hacer las cosas, es que nos sentemos primero, como dice Lucas 14:28, a hacer números para lo que queremos hacer y veamos si tenemos, como dice ahí la palabra, lo suficiente para hacerlo. Ahí vamos a ver más adelante, pero el camino del Señor no es la deuda, sino es el ahorro. Es que ahorremos, que ahorremos, que ahorremos, que le pongamos un propósito a las cosas y cuando ya tengamos el dinero, pues compramos eso que necesitamos. Obviamente aquí alguien va a preguntar, bueno, ¿y una casa cómo la voy a comprar? Pues obviamente hay temas que se pueden ver, pero digamos, al iniciar un matrimonio, por ejemplo, pueden ver, tal vez no comprar la casa de sus sueños al principio, pueden comprar una casita, un apartamentito pequeñito y demás, para que salgan lo más rápido posible de eso y cuando ya hayan pagado y tengan ese bien, ya estén mejor o más estables, ya pueden meterse a ver otra casa u otra cosa que sea más grande, pero ya tienen un patrimonio. Entonces, la idea, el camino del Señor, me estoy adelantando, pero el camino del Señor es despacio, digamos, no es que las cosas sean ya como nos gusta a nosotros, a los seres humanos. Por ejemplo, yo voy a comprar algo y no me alcanza y me dicen, pero le podemos dar bisacuotas. Y entonces dice uno, bueno, tengo disponible, pasa la tarjeta, pero aquí me estoy endeudando. No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que eso esté mal, pero a lo que vamos es, si yo tengo la capacidad de pagarlo, pues está bien. Pero muchas personas a veces lo que hacen es que no tienen la capacidad de compra o no saben cómo van a estar sus ingresos en la próxima semana o el próximo mes y de igual forma se mete a comprar las cosas. Entonces ese no es el camino, no es la forma. Entonces a lo que voy es, la idea del Señor es que mejor nosotros, si queremos algo, veamos cuánto cuesta, nos sentemos a hacer números, veamos en cuánto tiempo lo podríamos llegar a comprar, y entonces vamos ahorrando poco a poco y cuando tenemos el dinero lo compramos. Ese es el camino que prefiere el Señor. Aquí me estoy adelantando, pero entonces esa es la clave número 6. Entonces, si quiero meterme a comprar algo, hago números para ver si me alcanza y no quedarme burlado, como dice en el versículo que sigue, que es el 29. Y si ya estoy con una deuda, hacer números de esa deuda, cuánto debo, a quién le debo cada monto de dinero y en base a lo que yo estoy recibiendo, hacer ese plan de pagos para saber cuándo voy a poder salir. Bueno, el punto número 7 o la clave número 7 es determinar cuándo vamos a tener esa libertad financiera. En Proverbios 22:27 dice, si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Entonces miren lo que está diciendo aquí la palabra y aquí está siendo un poco difícil, un poco dura, pero nos damos cuenta nosotros de que si no tenemos para pagar, vamos a perder hasta la cama, vamos a perder todo. Saludos a todos los que se están conectando en Facebook, en YouTube y también por Instagram. Gracias por estarnos siguiendo, gracias por su tiempo, gracias por seguirnos. Compártanos si puedan. Al finalizar este pues, video, lo voy a dejar grabado en las 3 plataformas, en YouTube, en Facebook y en Instagram. En YouTube creo que es donde mejor lo van a poder ver, pero aquí los voy a dejar grabados para que lo puedan chequear, ¿verdad? Muchas gracias, Edilia, que Dios te bendiga también. Muchas gracias por estar aquí pendiente. Bueno, determine cuándo tendrán libertad financiera. Entonces Mateo 7, 24, versículo del 24 al 26 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, y estas son palabras de Jesús. Esto si nosotros agarramos la Biblia, vemos que son palabras de Jesús. Entonces dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca, que es Jesucristo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y pues aquí sigue el tema diciendo pues que va a pasar esos vientos, esas torrentes y se lo va a llevar la casa. Entonces ese es el tema que tenemos que tener cuidado. Entonces determinemos cuándo nosotros vamos a poder salir de las deudas que tenemos. Cuantifiquémoslas, establezcamos a quién le debemos qué. En función del dinero que nosotros estamos percibiendo, hagamos un plan de pagos
y entonces así con ese plan de pagos y con la deuda que yo tengo, voy a poder establecer, obviamente sin meterme a más deuda, cuándo voy a poder tener esa libertad financiera y salir por fin de deudas, que eso es bien importante. Bueno, entonces la pregunta inicial que planteaba al principio como título, entonces, ¿es pecado endeudarse? Después de los tips que les acabo de dar, después de los versículos que empezamos a leer como introducción al tema, ¿es pecado endeudarse? Pues la respuesta que encontramos nosotros en la palabra es que no, no es pecado endeudarse. El Señor conoce nuestros corazones. Obviamente, si yo con un corazón que me meto a comprar algo, yo sé que desde un principio que no tengo la intención de pagarla, pues ese sí es pecado. Pero pues muchos, como les decía, nos metemos a comprar una casa, nos metemos a comprar un carro, amueblar o equipar nuestra casa, comprar ropa, comprar comida y demás. Y obviamente pues usamos la tarjeta de crédito, sacamos préstamos, utilizamos cuotas, pues eso no es pecado. El pecado es, como les digo, que nosotros tengamos un corazón desde un principio con la idea de no pagar esas cosas a las que nos vamos a meter. Entonces, esa es la parte que tenemos que ver. Si nuestro corazón no está ahí, bueno, entonces la deuda, obviamente, como les decía al principio, pueden venir muchas situaciones que la hayan provocado. Nadie se puso a pensar, como les decía, que una pandemia podía haber llegado a nuestra vida, a este momento, y obviamente va a pegar en nuestro negocio. Quizás ya está pegando o quizás todavía no ha pegado, pero va a llegar a pegar, porque la proyección está bien complicada. La proyección está para año y medio, 2 años más o menos que salgamos de esta situación. Y obviamente esto es a nivel mundial. Entonces, pues no es hablar pesimistamente, sino es hablar la realidad, y obviamente que estamos hablando aquí con temas de Dios, temas de Jesús, pues es armarnos de todo ese equipo y armarnos de todas estas claves que les acabo de compartir y que nosotros podamos pues defendernos, ¿verdad? Y salir de la deuda. Entonces, no es pecado endeudarse. O sea, esa es la respuesta al título que le daba yo a este tema de hoy, no es pecado. Ahora, el pecado es el corazón con el que hago las cosas, pero si a mí me fue mal por X o Y razón y no he podido pagar, pues el Señor conoce nuestro corazón y no es un pecado. Bueno, entonces Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Entonces es bien fácil amar a las personas que nosotros queremos, nuestros seres amados y queridos, pero es difícil amar a todas aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han pues deseado mal, pero aquí la palabra dice que no le debamos nada a nadie, incluyendo esto, y que nos amemos unos a otros, porque si amamos a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, vamos a estar cumpliendo la ley. Deuteronomio 15:6 dice, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. El Señor aquí dice que está haciendo una promesa. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Aquí está hablando de Israel, pero también aplica a nosotros porque somos sus hijos. Ya les leía yo anteriormente ese versículo donde dice pues que Él dio a su Hijo por amor a nosotros en la cruz, que cuanto más no nos puede dar el Señor todo lo que querramos. Entonces obviamente tenemos que mantenernos en el Señor, tenemos que buscar al Señor, como les decía en los tips que les acabo de compartir, y eso es bien importante. Proverbios 13:22 dice, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Entonces a veces pasa y encontramos algunos salmos, por ejemplo, el de Asaf, donde él habla ahí de que se siente mal porque a las personas malas les va bien y que a veces uno es bueno y nos va mal, y a veces nosotros tenemos esa como envidia, esas situaciones que sentimos, pero ahí dice también en el mismo salmo de que eso es efímero, eso no va a durar por mucho, y aquí en Proverbios nos vuelve a recalcar lo que les decía, que la riqueza del pecador está reservada para el justo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas conforme al Señor, nos hacemos todo conforme a su palabra, meditamos en su palabra de día y de noche, como dice Josué 1:8, y lo ponemos por obra y dice que vamos a tener éxito, que vamos a ser prosperados.
Ahí están las claves que les acabo de dar. Y entonces obviamente vamos a ver aquí que todas estas cosas, estas riquezas que se van a perder al final de los tiempos, porque a veces puede que no sea en esta vida, sino que sea en la nueva, en la próxima que vamos a tener, está reservada para los que son justos, ¿verdad? Entonces, a veces, como les digo, no tenemos que poner nuestros ojos en las cosas materiales de este mundo, que eso es lo que ha querido engañarnos el enemigo, hacernos ver de que el que no tiene dinero, el que no tiene las cosas materiales está mal, y no es así, sino que es el que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas en esta tierra y en la que viene, en la vida nueva que vamos a tener. Entonces, el camino de Dios para el éxito financiero es el ahorro, como les decía. Para el mundo son las deudas. No estoy diciendo de que, como les decía, si sacamos algo en 10 bisacuotas o en 10 pagos, sea pecado. No, no es pecado. Pero lo que tenemos que hacer es, como decía la palabra, que hagamos bien nuestras cuentas, veamos que con lo que tenemos nos alcanza para pagar y no caer en deuda. Entonces ese se va a llamar compromiso de pago. Deuda es cuando yo el compromiso de pago ya no lo puedo cubrir, ya no lo puedo pagar, que como les decía, muchos quizá ya están ahí, otros están entrando y muy probablemente otros por el tema que estamos viviendo en este momento de la pandemia y demás, las ventas han caído, está costando mucho, pues muy probablemente nos vamos a atrasar en los pagos y vamos a entrar a ser deudores. Entonces, por eso es el tema que estamos tocando el día de hoy. Entonces, no es pecado endeudarnos. Obviamente tenemos que buscar todas las alternativas y todas las maneras de negociar con nuestros acreedores, ¿verdad? Bancos, prestadores, ¿verdad? Prestamistas, no caigan ahí. Prestadores, inversionistas, socios, etcétera. Y negociar, pues, cómo vamos a hacer esos pagos y ver la forma de cómo aplazamos eso, pero ir pagando siempre. De eso se trata. Bueno, y entonces aquí les tenía otro versículo que es bastante largo, es pues la historia de cuando llegó Eliseo, ¿verdad? Y que su marido había muerto y la mujer pues con el tema de los hijos y todo, pero no vamos a entrar a ese tema que pues es un poquito largo, ya llevamos 37 minutos desarrollando el tema. Y entonces solo quiero para concluir y despedirme, pues decirles que nuevamente recapitular lo que hemos hablado. Lo primero que debemos hacer cuando tenemos deudas o vamos a entrar en deudas es acudir a Dios. Lo primero que hay que hacer es acudir a Dios. En el Antiguo Testamento debían acercarse a los profetas, pero hoy en día tenemos la bendición y el privilegio de poder comunicarnos directamente con Dios, ¿verdad? Salmo 121 versículos 1 al 2, que es bien conocido, dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Cuando hablamos de este salmo, en ese tiempo que se escribió ese salmo, había en los montes, se ponían muchas estatuas, muchos íconos de dioses paganos. Entonces la gente cuando tenía algo volteaba a ver a los montes y ahí estaban los diferentes dioses, ¿verdad? De Baal y etcétera, etcétera. Entonces por eso dice aquí, dice, levantaré mis ojos a los montes. Entonces viendo a todos esos dioses paganos, ¿verdad? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces dice, no viene de esos montes, no viene de esos dioses paganos. Y entonces hace aquí la aseveración, dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, o sea, de Yahweh, de Jehová. Entonces, como les digo, punto número 1, para concluir, debemos acudir a Dios primero. 2, debemos dejar a un lado el orgullo y ser humildes, porque cuando tenemos deudas tenemos que cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar la forma en la que venimos pues teniendo ciertos lujos, acomodamientos y demás, y obviamente aceptar que nosotros metimos la pata, que nosotros nos equivocamos, que nosotros tomamos decisiones incorrectas y que no metimos a Dios en la ecuación. Tercera conclusión, necesitamos obediencia y eso es lo más difícil. El ser humano está diseñado de cierta forma para ser desobediente. No le gusta al ser humano, no nos gusta que nos digan qué hacer. Y el Señor quiere obediencia por parte nuestra. Por eso es parte de lo que decían esa clave del diezmo, ¿verdad? Entonces, no pensemos en qué hace la gente con ese dinero. Dejémoslo que estas personas que reciben el dinero en la iglesia, ellos den cuentas de qué hicieron con ese dinero. Entonces, por eso, como les decía,
es un tema un poco complicado, un poco difícil de tomar, pero obediencia, cumplamos con lo que dice la palabra, como dice Josué 1:8, y ahí dice que vamos a ser prosperados y que vamos a tener éxito. Entonces, creámosle al Señor eso, seamos obedientes y hagamos eso. Y la última parte, el último consejo o conclusión que les quiero dejar para despedirme, es que pongamos de nuestra parte. Lo más importante es poner de nuestra parte. ¿Por qué? Porque como les decía, nuestra naturaleza es ir en contra de las cosas, ir en contra de, ser desobedientes. Y muchos vuelven a endeudarse y muchos vuelven. Entonces aquí tenemos que poner de nuestra parte y cambiar todos esos malos hábitos, de todas esas cosas que nos hicieron endeudarnos para no volver a caer en ellos, ¿verdad? Entonces, para despedirme, Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, pero debemos poner pues nosotros de nuestra parte, así como creerle y confiarle al Señor. El milagro de la multiplicación que hubo, sabemos que hubo un muchacho que tenía 2 peces y 5 panes que él ofrendó, él fue el que se acercó a darlos, entonces quiere decir que hay que ofrendar. Y Jesús, con esa poca provisión, ese 10% que nosotros damos, hizo el milagro de alimentar a miles, y tanto que sobraron 12 cestas, ¿verdad? Entonces ya eso es un tema que ya conocemos bien. Entonces nuestra parte es traer esas jarras, ¿verdad? Como hemos visto en otras parábolas, ¿verdad? Verter el aceite como la viuda de la historia, y creer, ¿verdad? Entonces ustedes saben esa historia de que cuando le creemos al Señor, ese aceite y esa harina no se acabó. Entonces el Señor así va a ser en nuestra casa en estos momentos que estamos pasando esta situación difícil, estos momentos de problemas económicos que quizás ya estamos experimentando o que podemos llegar a experimentar o que aparte ya veníamos experimentando anteriormente. Creámosle al Señor y seamos obedientes, como les decía. Nosotros vamos a poner de nuestra parte, las jarras y el aceite no se va a acabar y Dios va a hacer ese milagro en nuestra vida, eso se los garantizo porque está escrito en la palabra y nosotros creemos en la palabra del Señor. Entonces, con eso yo me despido, ¿verdad? Solo quiero dejarle este último versículo que es Lucas 18:27, y él respondió, y estos son palabras de Jesús. Dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Así que Dios nos va a dar no solo para pagar nuestras deudas, sino para vivir bien y que podamos ayudar a los demás, que podamos ayudar a otros. Así como lo que hablamos ayer en Sustentados, de que Él permite que pasemos por dolores, que pasemos por sufrimiento, para que nosotros también lo sintamos y que también podamos consolar a otros que puedan estar pasando eso, que puedan llegar a pasarlo. Así nos va a pasar nosotros con esto. La idea de recibir mucha provisión que nos va a venir si le creemos al Señor es para que también nosotros podamos ayudar a los demás, podamos llevarles ayuda a todos aquellos que necesitan, para que también se vea ahí la gloria del Señor. Entonces, pues fue un gusto para mí haber compartido estos 43, 45 casi minutos. Gracias por haber sintonizado en YouTube, en Facebook, en Instagram. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Como les digo, este es Networking con Dios. Networking con Dios lo hacemos el último jueves de cada mes. Lo vamos a seguir haciendo en esta plataforma digital, si Dios nos lo permite. Y pues espero verlos el próximo mes, el último jueves, con este tema nuevo que vamos a desarrollar en base de la palabra del Señor. Recuérdense que todos los miércoles de 7:30 de la noche a 8 estamos transmitiendo Sustentados, ¿verdad? Una palabra del Señor que nos sustente a media semana. Y el domingo a las 10:30 pues los espero con la prédica dominical de siempre. Y los martes unámonos en oración de 7:30 a 8 también. Y entonces no lo estamos transmitiendo, pero nos unimos pues en espíritu. Y si les gustaría que transmitiéramos de 7:30 a 8 de la noche los martes el tema de la oración y que nos juntemos así en live como estamos haciéndolo ahorita y que oremos juntos y ahí me escriban peticiones, escríbanme. Si ustedes quieren que lo hagamos así, lo hacemos con mucho gusto, yo me conecto y lo hacemos. La idea es que podamos orar y que estemos unidos. Cuando dice 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré.
no dice si digitalmente no aplica, entonces Él aplica si estamos aunque sea en digital. Entonces la idea es que seamos más, que nos pongamos de acuerdo, como dice su palabra, y que el Señor esté con nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús los bendigo, bendigo sus vidas, les doy gracias por su tiempo y nos veo el domingo con la prédica dominical. Y síganos en las redes, vean todo lo que subimos todos los días. Y fue un gusto haber compartido con ustedes. Feliz noche, bendiciones y me comienzo a desconectar de todas las plataformas.